Tengo el placer, dije, de conocer a su padre. Era una presentación muy torpe y la señora Lyons no la pasó por alto. Mi padre y yo no tenemos nada en común, respondió. No le debo nada y sus amigos no lo son míos. Si no hubiera sido por el difunto Sir Charles Baskerville y otras personas de buen corazón, podría haberme muerto de hambre sin que mi padre moviera un dedo. He venido a verla precisamente en relación con el difunto Sir Charles Baskerville. Las pecas adquirieron mayor relieve sobre el rostro de la dama. ¿Qué puedo decirle acerca de él? Preguntó mientras sus dedos se jugueteaban nerviosamente con margi- la marginador sobre los marginadores de la máquina de escribir. Usted lo conocía, ¿no es cierto? Ya le he dicho que estoy muy en deuda con su amabilidad. Si soy capaz de mantenerme, se lo debo en gran parte al interés que se tomó al conocer mi desgraciada situación. ¿Se carteaban usted con él? La dama levantó rápidamente la vista con un brillo de, colore- de cólera en los ojos de color de avellana. ¿Cuál es el objetivo de estas preguntas? Quiso saber con tono cortante. El objeto es evitar un escándalo público. Es mejor hacerlas aquí y evitar que este asunto escape de nuestro control. La señora Leance guardó silencio en el tiempo que palidecía. Por fin alzó de nuevo los ojos con un algo temerario y desafiante en su actitud. Está bien, responderé, dijo. ¿Qué es lo que quiere saber? ¿Se encarté a usted con Sir Charles? Le escribí por supuesto una o dos veces para agradecerle su delicadeza y su generosidad. ¿Recuerda usted las fechas de esas cartas? No. ¿Lo conoció usted personalmente? Sí, estuve con él una o dos veces cuando vino a Combi Tracy. Era un hombre muy reservado y prefería hacer el guión con mucha discreción. Si lo vio tan pocas veces y le escribió con tan poca frecuencia, ¿qué fue lo que le impulsó a ayudarla? Con usted asegura que hizo. La señora Leon resolvió mi gestión con la mayor facilidad. Eran varios los caballeros que estaban al tanto de mi triste historia, que se unieron para ayudarme. Uno de ellos, el señor Stapleton, vecino y amigo íntimo de Sir Charles, fue muy amable conmigo y el baronet supo de mis problemas por mediación suya. Yo estaba enterado de que Sir Charles Baskerville había recurrido en diferentes ocasiones a Stapleton como limosnero suyo, de manera que la explicación de mi interlocutor tenía todos los visos de ser cierta. ¿Escribió usted alguna vez a Sir Charles pidiéndoles una cita continua? La señora Leon se enrojeció una vez más, movida por la ira. A decir verdad, señor mío, se trata de una pregunta singular. Lo siento, señora, pero debo de repetírsela. En ese caso respondo, desde luego que no. Ni siquiera el mismo día de la muerte de Sir Charles. El rubor desapareció en un instante y tuvo ante mí una palidez mortal. La sequedad que se apoderó de su boca le impidió pronunciar el no que yo vi más que oí. Sin duda la traición a la memoria, le respondí. Podría incluso citar un pasaje de su carta. Decía así: por favor, como usted es un caballero, queme esta carta y esté junto al portillo a las 10 en punto. Pensé que se había desmayado, pero se recuperó gracias a un esfuerzo supremo. Es que... es que ya no puedo... que es que ya no quedan caballeros, jadeó. Es usted injusta con Sir Charles, que se quemó la carta, pero a veces una carta puede ser legible incluso después de arder. Reconoce que que le escribió. Sí, lo hice, exclamó, volcando el alma de un torrente de palabras. Le escribí, ¿por qué tendría que negarlo? No hay motivo para avergonzarme de ello. Quería que me ayudara. Estaba convencida de que si me entrevistaba con él conseguiría que me ayudara, de manera que le pedí una cita. Pero ¿por qué a esa hora? Porque acababa de enterarme de que salía para Londres al día siguiente. Quizás tardara meses en regresar. Había motivos que me impidieran llegar antes a la mansión, pero ¿por qué una cita en el jardín en lugar de una visita a la casa? ¿Cree usted que una dama puede entrar sola a esa hora en el hogar de un soltero? Bien, ¿qué sucedió cuando llegó usted allí? No fui, señora Leance. No, se lo juro, por lo más sagrado, no fui. Sucedió algo que me impidió acudir. ¿Qué fue lo que sucedió? Es un asunto privado, no se lo puedo contar. Entonces reconoce que concertó una cita con Sir Charles a la hora y en el lugar donde encontró la muerte, pero niega que acudiera a ella. Así es. Seguí interrogándola para comprobar si había dicho la verdad, pero no logré sacar nada más en limpio. Señora Leance, dije mientras me ponía en pie. Después de terminar aquella larga entrevista tan poco satisfactoria, incurrió usted en una gran responsabilidad y se coloca en una posición muy falsa al no confesar todo lo que sabe. Si tiene que solicitar el auxilio de la policía, descubrirá lo gravemente que está usted comprometida. Si es usted inocente, ¿por qué empezó a negar que hubiera escrito a Sir Charles en esa facha? Porque temía que se sacaran conclusiones erróneas y me viera envuelto en un escándalo. ¿Y por qué tenía usted tanto interés en que Sir Charles le destruyera la carta? Si la ha leído, sabrá el porqué. Yo no he dicho que hubiera leído la carta. Ha citado usted un fragmento. He citado la postata, como ya he dicho. La carta ardió y no era legible en su totalidad. Le pregunto una vez más, ¿por qué insistió tanto en que Sir Charles destruyera esa carta?
Se trata de un asunto muy privado, una razón más para que evite usted una investigación pública. Se lo contaré en ese caso. Si ha oído algo acerca de mi desgracia historia, sabrá que hice un matrimonio imprudente y que me he tenido motivos para lamentarlo. Estoy enterado de eso. Mi vida ha sido una persecución incesante por parte de un marido al que aborrezco. La justicia está de su parte y todos los días me enfrento con la posibilidad de que me fuerce a vivir con él. En el momento en que escribí la carta a Sir Charles, me informó que existía una posibilidad de recobrar mi libertad si podía atender ciertos gastos. Eso lo significaba todo para mí: tranquilidad, dicha propia, estimación, absolutamente todo. Sabía de la generosidad de Sir Charles y pensé que si escuchaba la historia de de mis propios labios me ayudaría. En ese caso, ¿cómo es que no acudió a la cita? Porque mientras tanto recibía ayuda de otra fuente. ¿Por qué entonces no escribió a Sir Charles explicándose? Lo habría hecho así no hubiera leído la noticia de su muerte en el periódico a la mañana siguiente. Su historia tenía coherencia y no conseguí que se contradijera a pesar de mis preguntas. Solo podía comprobar averiguando si de hecho en el momento de la tragedia o poco antes había iniciado los trámites para conseguir el divorcio. No era probable que mintiera al decir que no había estado en la mansión de los Baskerville, dado que necesitaba un cabrole para llegar hasta allí y que tendría que haber regresado con Tracy de madrugada, lo que hacía imposible mantener el secreto sobre una expedición de tales características. Lo más probable era que, por consiguiente, que dijera la verdad, o por lo menos parte de la verdad. Me marché desconcertado y desanimado. Una vez más tropecé con la misma barrera infranqueable que parecía interponerse en mi camino cada vez que trataba de alcanzar el objetivo de mi misión, y sin embargo, cuando más pensaba en el rostro de la dama y en su actitud, más seguro estaba de que ocultaba algo. ¿Por qué había palidecido tanto? ¿Por qué se resistió a reconocer lo sucedido hasta que se vio forzada a hacerlo? ¿Por qué tendría que haberse mostrado tan reservada en el momento de la tragedia? Con toda seguridad la explicación no era tan inocente como pretendía hacerme creer. De momento no podía avanzar más en aquella dirección y debía regresar a los refugios del páramo en busca de la otra pista. Pero se trataba de un rastro sumamente vago, como advertí en el viaje de regreso al comprobar que una tras otra todas las colinas conservaban huellas de antiguos pobladores. La única indicación de Barrymore había sido que el desconocido vivía en uno de aquellos refugios abandonados. Persistían cientos de ellos a todo lo largo y ancho del páramo. Contaba, sin embargo, con mi experiencia como guía, puesto que había visto el desconocido con mis propios ojos en la cima del risco negro. Aquel lugar, por tanto, debía ser el punto de partida de mi búsqueda. Allí iniciaré la explotación de todos los refugios hasta que diera con el que buscaba. Si aquel individuo estaba dentro, sabría de sus propios labios a punta de resolver si era necesario quién era y por qué nos había seguido durante tanto tiempo. Quizás podía darnos esquinas entre el gentío de Regent Street, pero le iba a resultar imposible en la soledad del páramo. Por otra parte, si encontraba el refugio y su ocupante no estaba dentro, me quedaría allí, por largo que resultara de espera, hasta que regresara. Holmes no lo había perdido en Londres. Sería para mí un verdadero triunfo lograr capturarlo después del fracaso de mi maestro. La suerte se había vuelto una y otra vez contra nosotros en el curso de aquella investigación, pero ahora vino por fin en mi ayuda, y el mensajero de mi buena suerte no fue otro que el señor Frankland, que se hallaba de pie con sus patillas grises y su tez rojiza, junto a la puerta del jardín de su casa, que daba a la carretera por la que yo viajaba. Buenos días, doctor Watson, exclamó con insólito buen humor. Permita que sus caballos disfruten de un descanso y entren a casa a beber un vaso de vino y felicitarme. Mis sentimientos hacia Frankland distaban mucho de ser amistosos después de lo que había oído sobre su manera de tratar al señor Lyons, pero estaba deseoso de enviar a Perkins y la tartana a casa. Aquí era una buena oportunidad. Descendí del coche y envié un mensaje a Sir Henry, comunicándole que regresaría a pie a tiempo para la cena. Después seguí a Frankland hasta su comedor. Es un gran día para mí, uno de los días de mi vida escritos por letras doradas, exclamó interrumpiéndose varias veces para reír entre dientes. He conseguido un doble triunfo. Mi propia enseñará a las me, pro- me, propi- me propinia enseñar a las gentes de esta zona que la ley es la ley y que aquí vive un hombre a quien no le asusta recurrir a ella. Ha establecido un derecho de paso que cruza por el centro de los jardines del viejo Middleton, que atraviesa la propiedad de menos fe de 100 metros de la puerta principal. ¿Qué me dice eso? Vamos a enseñar a esos magnates que no se puede pisotear los derechos de los plebeyos y que Dios los confunda. Y también he cerrado el bosque donde iba de excursión la gente de Fernwanty. Esos infernales pueblerinos parecen creer que no existe el
el derecho de propiedad y que puede meterse por donde les apetezca y ensuciarlo todo con papeles y botellas. Ambos casos fallados, Dr. Watson, y los dos a mi favor. No recuerdo un día parecido desde que conseguí que condenaran a Sir John Morland por cazar en sus propias tierras. ¿Cómo demonios consiguió usted eso? Mírelo en la jurisprudencia, señor mío. Merece la pena leerlo. Frankland contra Morland. Llegamos hasta el Tribunal Supremo. Me costó 200 libras, pero conseguí que se fallara a mi favor. ¿Le reportó algún beneficio? Ninguno, señor mío, ninguno. Me enorgullece decir que ya no tenía interés material alguno en aquella cuestión. Siempre actuó por sentido del deber. No me cabe menor duda, por ejemplo, de que los habitantes de Fernworthy me quemarán esta noche en efigie. La última vez que lo hicieron dije a la policía que deberían impedir espectáculos tan lamentables. La incompetencia de la policía del condado es escandalosa, señor mío, y no me proporciona la protección a la que tengo derecho. Mi pleito contra la reina servirá para atraer la atención del pueblo sobre ese asunto. Les dije que tendría oportunidad de lamentar la manera en que me tratan y mis palabras se han hecho ya realidad. ¿Cómo así?, pregunté. El anciano hizo un gesto de complacidad, porque podría decirles lo que están deseando saber, pero nada ni nadie persu- me persuadirá para que ayude a esos sinvergüenzas en lo más mínimo. Yo había estado tratando de encontrar alguna excusa para escapar a su charla incesante, ahora sentí deseos de saber más. Sin embargo, había tenido suficientes pruebas de su tendencia a llevar la contra como para comprender que cualquier manifestación de vivo interés sería la mejor manera de poner fin a las confidencias de aquel viaje excéntrico. Algún caso de caza furtiva, me imagino, dije con aire indiferente, jajaja. Algo mucho más importante que eso, caballerete. ¿Qué me dice del preso escapado? Me sobresalté. ¿No querrá usted decir que sabe dónde se esconde?, le pregunté. Quizás no sepa exactamente dónde se esconde, pero estoy completamente seguro de que podría ayudar a la policía a echarle el guante. Nunca se le ha ocurrido que la manera de atrapar a ese sujeto es de descubrir dónde consigue la comida y llega después hasta él. El señor Flanagan daba toda la impresión de hallarse incómodamente cerca de la verdad. Sin duda, dije, pero ¿cómo sabe que está en el páramo? Lo sé porque he visto con mis propios ojos al mensajero que le lleva la comida. Se me cayó el alma a los pies pensando en Barrymore. Era un grave problema estar en manos de aquel viejo entrometido y rencoroso, pero su siguiente observación me quitó un peso de encima. Les sorprenderá saber que es un niño quien le lleva la comida. Lo veo todos los días gracias al telescopio que tengo en el tejado. Siempre pasa por el mismo camino a la misma hora, y cuál puede ser su destino excepto el refugio del huido. Una vez más, la suerte me sonreía, y sin embargo evité dar muestras de interés. Un niño, Barrymore, me había dicho que el desconocido lo atendía un muchacho. Frankland había tropezado por casualidad con su rastro y no con el de Selden. Si me enteraba de lo que él sabía, quizás me ahorraría la búsqueda larga y fastidiosa, pero la incredulidad y la indiferencia eran sin duda mis mejores armas. En mi opinión, es mucho más probable que se trate del hijo de uno de los pastores del páramo que se limita a llevar la comida a su padre. El menor signo de oposición bastaba para que el viejo autócrata echara chispas por los ojos. Me miró con malevolencia y se le rizaron las pastillas grises como podría hacerlo el lomo de un gato enfurecido. Así que eso es lo que usted piensa, dijo señalando el páramo que se extendía delante de nuestros ojos. ¿Ve allí el risco negro? Bien, ve la pequeña colina de más allá en la que cree un espino. Es la parte más pedregosa de todo el páramo. ¿Le parece probable que un pastor se sitúe en un lugar así? Su sugerencia, señor mío, es completamente absurda. Le respondí mansamente que había hablado sin conocer todos los datos. Mi docilidad le agradó y ello provocó nuevas confidencias. Puede tener la seguridad de que siempre piso terreno firme antes de llegar a la conclusión. He visto una y otra vez el muchacho con su atillo, todos los días, en ocasiones 2 veces al día. He podido... Un momento, doctor Watson. ¿Me engañan los ojos o hay en este momento algo que se mueve por la falda de aquella colina? La distancia era varios kilómetros, pero vi con claridad un puntito oscuro sobre la monotonía verde y gris. Venga, señor mío, venga conmigo, exclamó Frankland, sabiendo las escaleras a toda prisa. Va usted a verlo con sus propios ojos y podría juzgar por sí mismo. El telescopio, un instrumento formidable montado sobre un trípode, se hallaba sobre la azotea de la casa. Frankland se acercó para mirar y dejó escapar un grito de satisfacción. Deprisa, doctor Watson, deprisa antes de que pase al otro lado. Allí estaba, sin la menor duda, un pilluelo con un atillo al hombro, subiendo sin prisas por la pendiente. Cuando llegó a la cresta vi recortada por un momento contra el frío cielo azul la figura
desasiada y rústica. El chiquillo miró a su alrededor con aire furtivo y cauteloso, como alguien que teme ser perseguido. Luego desapareció por la ladera opuesta. Bien, señor mío, estoy en lo cierto. Se trata sin duda de un muchacho que parece tener una ocupación secreta. ¿Y cuál es esa ocupación? Es algo que hasta un policía rural podría adivinar. Pero no seré yo quien les diga una sola palabra. Y a usted le exijo también que guarde el secreto, doctor Watson. Ni una palabra, ¿entendido? Como usted desee. Me han tratado vergonzosamente, esa es la verdad. Cuando salga a la luz los hechos en mi pleito contra la reina, me atrevo a creer que un escalofrío de indignación recorrerá el país. Nada me impulsará a ayudar a la policía. Por lo que se refiere, les daría lo mismo que esos tunantes del pueblo me quemaran en persona y no en efigie. No irá a marcharse ya. Tiene que ayudarme a vaciar la botella para celebrar este gran acontecimiento. Pero desoí todas sus súplicas y logré que renunciara también el acompañarme andando a casa. Seguí carretera adelante hasta perder de vista a Franklin y luego me lancé de campo a través en el páramo en dirección a la colina pedregosa en donde habíamos perdido de vista al muchacho. Todo trabajaba en mi favor y me juré que ni por falta de energía ni de perseverancia desperdiciaría la oportunidad que la fortuna había puesto en mi alcance. Atardec Atardecía cuando alcancé la cumbre de la colina. Los largos declives que quedaban a mi espalda eran de color verde oro para un lado y gris oscuro para otro. En el horizonte más lejano las formas fantásticas de Believer y del risco Vixen sobresalían por encima de una suave neblina. No había sonido ni movimiento alguno en toda la extensión del páramo. Un gran pájaro gris, gaviota zarapito, volaba muy alto en el cielo. El ave y yo parecíamos los únicos seres vivos entre el enorme arco del cielo y el desierto a mis pies. El paisaje yermo y la sensación de soledad y el misterio y la urgencia de mi tarea se confabulaban para helarme el corazón. Al muchacho no se le veía por ninguna parte, pero por debajo de mí, una hendidura entre las colinas, los antiguos refugios de piedra formaban un círculo y en el centro había uno que conservaba el techo suficiente como para servir de protección contra las inclemencias del tiempo. El corazón me dio un vuelco al verlo. Aquella tenía que ser la guarida donde se ocultaba el desconocido. Por fin iba a poner el pie en el umbral de su escondite. Tenía su secreto al alcance de mi mano. Mientras me acercaba al refugio caminando con tantas precauciones como pudiese hacerlo Stapleton, cuando con el cazamariposa se enriste, se aproximara un lepidóptero muy inmóvil, comprobé que aquel lugar se había utilizado sin duda alguna como habitación. Un sendero apenas marcado entre las grandes piedras producía hasta la derruida aventura que servía de puerta. Dentro reinaba el silencio. El desconocido podía estar escondido en su interior o merodear por el páramo. La sensación de aventura me produjo un agradable cosquilleo. Después de tirar el cigarrillo puse la mano sobre la culata del revólver y llegando rápidamente hasta la puerta miré dentro. El refugio estaba vacío. Signos abundantes confirmaban, sin embargo, que había seguido la pista correcta. Se trataba del lugar donde se alojaba el desconocido. Sobre la misma losa de piedra donde el hombre neolítico había dormido en otro tiempo se veían varias mantas envueltas en una tela impermeable. En la tosca chimenea se acumulaban las cenizas de un fuego. A su lado descansaban algunos utensilios de cocina y un cubo lleno a medias de agua. Un montón de latas vacías ponían de manifiesto que el lugar llevaba algún tiempo ocupado, y cuando mis ojos se habituaban a la relativa oscuridad, vi en un rincón un vaso de metal y una botella mediada de alguna bebida alcohólica. En el centro del refugio, una piedra plana hacía las veces de mesa. Sobre ella se hallaba un Atillo, el mismo sin duda que había visto por el telescopio sobre el hombro del muchacho. En su interior encontraba una barra de pan, una lengua en conserva y dos latas de melocotón en almíbar. Al dejar otra vez en su sitio el atillo después de haberlo examinado, el corazón me dio un vuelco al ver que debajo había una hoja escrita. Alcé el papel y eso fue lo que leí toscamente grabado al lápiz. El doctor Watson ha ido a Combu Tracy. Durante un minuto permanecí allí con la hoja en la mano, preguntándome cuál podía ser el significado de aquel escueto mensaje. El desconocido me seguía a mí y no a Sir Henry. No me, no me había seguido en persona, pero había puesto a un agente, al muchacho tal vez, tras mis huellas, y aquel era un informe. Posiblemente no había dado un solo paso desde mi llegada al páramo sin ser observado y sin que después se transmitiera la información. Siempre
el sentimiento de una fuerza invisible, de una túpida red tejida a nuestro alrededor con habilidad y delicadeza infinitas, una red que apretaba tan poco que solo en algún momento supremo la víctima la advertía por fin que estaba enredada en sus mallas. La existencia de aquel informe indicaba que debía haber otros, de manera que los busqué por todo el refugio. No hallé, sin embargo, el menor rastro ni descubrí señal alguna de que me indicaba la persona las intenciones del hombre que vivía en aquel sitio tan singular, excepto que debía de tratarse de alguien de costumbres espartanas y muy poco preocupado por las comodidades de la vida. Al reconocer las intensas lluvias y contemplar el techo agujereado, valoré la decisión y la resistencia necesaria para perseverar en el alojamiento tan inhóspito. Se trataba de nuestro perverso enemigo o me había tropezado quizás con nuestro ángel de la guardia. Juré que no abandonaría el refugio sin saberlo. Fuera se estaba poniendo el sol y el occidente ardía en la escarlata y oro. Las lejanas charcas situadas en medio de la gran ciénaga de Grimpen devolvían su reflejo en manchas doradas. También se veían las torres de la mansión de los Baskerville y más allá una remota columna de humo que indicaba la situación de la aldea de Grimpen. Entre las dos, detrás de la colina, se hallaba la casa de los Stapleton. Bañado por la dorada luz del atardecer, todo parecía dulce, suave y pacífico. Sin embargo, mientras contemplaba el paisaje, mi alma no compartía en absoluto la paz de la naturaleza, sino que se estremecía ante la impresión y el terror de aquel encuentro, más próximo en cada instante que pasaba. Con los nervios en tensión, pero más decidido que nunca, me senté en un rincón del refugio y esperé con sombría paciencia la llegada de su ocupante. Finalmente lo oí. Desde lejos me llegó el ruido seco de una bota que golpeaba la piedra. Luego entró otro, y cada vez más cerca. Me acurruqué en mi rincón y amartillé el revólver en el bolsillo, decidido a no revelar mi presencia hasta al menos qué aspecto tenía el desconocido. Se produjo una pausa larga, lo que quería decir que mi hombre se había detenido. Luego una vez más los pasos aproximaron y una se proyectó sobre la entrada del refugio. Un atardecer maravilloso, mi querido Watson, dijo una voz que conocía muy bien. Créame si le digo que es usted más cómodo si, que, créame si le digo que estará usted más cómodo en el exterior que ahí dentro. Muerte en el páramo. Durante unos instantes contuve la respiración apenas capaz de dar crédito a mis oídos. Luego recobré los sentidos y la voz al mismo tiempo que, como por ensalmo, el peso de mi abrumadora responsabilidad pareció desaparecer de mis hombros. Aquella voz fría, incisiva, irónica, solo podía pertenecer a una persona en todo el mundo. Holmes, exclamé. Holmes, salga, dijo, y por favor tenga cuidado con el revólver. Me agaché bajo el tosco dintel y allí estaba sentado sobre una piedra en el exterior del refugio, los ojos grises llenos de regocijo mientras captaban el asombro que reflejaban mis facciones. Mi amigo estaba muy flaco y fatigado, pero tranquilo y alerta. El afilado rostro tostado por el sol, curtido por el viento, con el traje de tuet y la gorra de paño, parecía uno de los turistas que visitaban el páramo. Y gracias al amor casi felino por la limpieza personal que era de sus características, había logrado que sus mejillas mantuvieran tan bien afeitadas y su ropa blanca tan inmaculada como si siguiera viviendo en Baker Street. Nunca me he sentido tan contento de ver a nadie en toda mi vida, dije mientras le estrechaba la mano con todas mis fuerzas. Tampoco me aso ni tampoco más asombrado, ¿no es cierto? Así es, tengo que confesarlo. No ha sido usted el único sorprendido, se lo aseguro. Hasta llegar a 20 pasos de la puerta no tenía ni idea de que hubiera descubierto mi retiro provisional, y menos aunque estuviera dentro. Mis huellas, supongo. No, Watson, me temo que no estoy en condiciones de reconocer sus huellas entre todas las demás. Si se propone usted de verdad sorprenderme, tendría que cambiar de estanquero. Porque cuando veo una colilla en la que se lee Bradley, Oxford Street, sé que mi amigo Watson se encuentra por los alrededores. Puede usted verla ahí junto al sendero. Sin duda alguna se deslizó del cigarrillo en el momento crucial en que se abalanzó sobre el refugio vacío. Exacto, eso pensé, y conociendo su admirable tenacidad, tenía la certeza de que estaba emboscado, con un arma al alcance de la mano, en espera de que regresara al locomote del refugio, de manera que creyó que usted era yo el criminal. No sabía quién se ocultaba aquí, pero estaba decidido a averiguarlo. Excelente, Watson. ¿Y cómo me ha localizado? Me vio quizás la noche en que Sir Henry y usted persiguieron
el preso cuando cometí la imprudencia de permitir que la luna se alzara detrás de mí. Sí, lo vi en aquella ocasión. Y sin duda ha registrado usted todos los refugios hasta llegar a este. No, alguien ha advertido los movimientos del muchacho que le trae la comida y eso me ha servido de guía para la búsqueda. Sin duda el anciano caballero con el telescopio no conseguí entender de qué se trataba la primera vez que vi el reflejo del sol sobre la lente. Se levantó y miró dentro del refugio. Vaya, creo que Cargring me ha traído algunas provisiones. ¿Qué dice el papel? De manera que usted está usted en Convoy Tracy, ¿no es así? Sí, para ver a la señora Laura Lyons, así es, bien hecho. Nuestra investigación ha avanzado en líneas paralelas. Cuando sumemos los resultados, espero obtener una idea bastante completa del caso. Bueno, yo me alegro en el alma de haberlo encontrado, porque a decir verdad, la responsabilidad y el misterio estaban llegando a ser demasiado para mí. Pero por el amor del cielo, ¿cómo es que ha venido usted aquí y qué es lo que ha estado haciendo? Creí que seguía en Barker Street trabajando en el caso de chantaje. Eso era lo que yo quería que pensara. Entonces me utilizó para no, pero no tiene confianza en mí, exclamé con cierta amargura. Creía haber merecido que me tratara usted mejor, Holmes. Mi querido amigo, en esta, como en otras muchas ocasiones, su ayuda me ha resultado inestimable y le ruego que me perdone si doy la impresión de haberle jugado una mala pasada. A decir verdad, lo he hecho en parte pensando en usted, porque lo que me empujó a venir y a examinar la situación en persona fue darme cuenta con toda claridad del peligro que corría. Si los hubiera acompañado a Sir Henry y a usted, mi punto de vista coincidiría por completo con el suyo, y mi presencia habría puesto sobre aviso a nuestros formidables antagonistas. De este otro modo me he sido posible moverme como no habría podido hacerlo de vivir en la mansión, por lo que sigo siendo un factor desconocido en este asunto, listo para intervenir con eficacia en un momento crítico. Pero ¿por qué mantenerme en oscuras? Que usted estuviera informado no nos habría servido de nada y podría haber descubierto mi presencia. ¿Habría usted querido contarme algo o llevado de su amabilidad? ¿Habría querido traerme esto o aquello para que estuviera más cómodo y de esa manera habríamos corrido riesgos innecesarios? Traje conmigo al Carwin sin duda. ¿Recuerda usted el muchachito de la oficina de recados que ha estado atendiendo a mis escasas necesidades? Una barra de pan, un cuello limpio, ¿para qué más? También me ha prestado un par de ojos suplementarios sobre unas piernas muy activas y ambas cosas me han sido impreciables. En ese caso mis informes no le han servido de nada. Me tembló la voz y recordé las penalidades y el orgullo con que los había redactado. Holmes sacó unos papeles del bolsillo. Aquí están sus informes, mi querido amigo, que he estudiado muy a fondo, se lo aseguro. He arreglado muy bien las cosas, solo me llegan con un día de retraso. Tengo que facilitarlo con el celo y la inteligencia que ha hecho usted gala en un caso extraordinariamente difícil. Todavía estaba bastante dolorido por el engaño que me había sido objeto, pero el calor de los elogios de Holmes me ablandó y además comprendí que tenía razón y que en realidad era mejor que nuestros fines que no me hubiera informado de su presencia en el páramo. Eso ya está mejor, dijo Holmes, al ver cómo desaparecía la sombra de mi rostro. Y ahora cuéntame el resultado de su visita a la señora Laura Lyons. No me ha sido difícil adivinar que había ido usted a verla, porque ya sabía que es la única persona de Common Tracy que podía hacernos útil en este asunto. De hecho, si usted no hubiera ido hoy, es muy probable que mañana lo hubiera hecho yo. El sol se había ocultado y la oscuridad se extendía por el páramo. El aire frío y entramos en el refugio para calentarnos. Allí estábamos en la penumbra. Le conté a Holmes mi conversación con la dama. Se interesó tanto que mi relato que tuve que repetir algunos fragmentos antes de que se diera por satisfecho. Todo eso es la gran importancia que este asunto tan complicado, dijo cuando terminé, porque colma una lengua que yo había sido incapaz de llenar. Quizás está usted al corriente del trato íntimo que esta dama mantiene con Stapleton. Lo ignoraba por completo. No existe duda alguna al respecto. Se ven, se escriben y hay un entendimiento total entre ambos. Y esto coloca en nuestras manos un arma muy poderosa. Si pudiéramos utilizarlo para separar a su mujer, déjeme que le dé alguna información a cambio de toda la que usted me ha proporcionado. La dama que hace pasar por la señora Stapleton es en realidad esposa del naturalista. Cielo santo, Holmes, ¿está usted seguro de lo que dice? ¿Cómo ha permitido a ese hombre que Sir Henry se enamore de ella? El enamoramiento de Sir Henry solo puede perjudicar al mismo baronet Stapleton. Ha tenido buen cuidado de que Sir Henry no haga el amor a su mujer, como usted ha tenido ocasiones de comprobarlo. Le repito que la dama de que hablamos es su esposa, no su hermana. Pero, ¿cuál es la razón de un engaño tan complicado?
prever que le resultaría mucho más útil presentarla como soltera. Todas mis dudas silenciadas y mis vagas sospechas tomaron repentinamente forma concentrándose en el naturalista y aquel hombre impasible e incoloro con su sombrero de paja y sus cazamariposas. Me pareció descubrir algo terrible, un ser de paciencia y habilidad infinitas y de rostro sonriente y corazón asesino. Es él entonces nuestro enemigo, es él quien nos siguió en Londres, así es como yo leo el enigma. Y el aviso tenía que haber venido de ella, exacto. En medio de la oscuridad que me había rodeado durante tanto tiempo, esperaba a perfilarse en el contorno de una monstruosa villanía, mitad vista, mitad adivinada. Pero usted está seguro de eso, Holmes, como sabe que sea esa mujer es su esposa, porque el día que usted lo conoció cometió la torpeza de contarle un fragmento auténtico de su autobiografía, torpeza que me atrevería a afirmar ha lamentado muchas veces desde entonces. Es cierto que fue en otro tiempo profesor en el norte de Inglaterra. Ahora bien, no hay nada tan fácil de rastrear como un profesor. Existen agencias académicas que permiten identificar a cualquier persona que haya ejercido la docencia. Una pequeña investigación me permitió descubrir cómo un colegio se había venido abajo en circunstancias atroces y cómo su propietario, el apellido era entonces diferente, había desaparecido junto con su esposa. La descripción coincidía. Cuando supe que el desaparecido le dedicaba a la entomología, no me quedó ninguna duda.